Bienvenidas, bienvenidos a Jaque Mate, programa 25 de la temporada 10 de esta realización televisiva de Titán Producciones, que como siempre es un placer compartir a través de la pantalla de Canal C, con la chance de llegar a toda la geografía de la provincia de Córdoba, también a cada una de las provincias argentinas, a través de la grilla de Flow en la señal 539, donde nos pueden encontrar, donde nos pueden ubicar con Jaque Mate y toda la propuesta de Canal C, que al mismo tiempo posibilita que se vea este programa en la República Oriental del Uruguay. El enorme agradecimiento a quienes nos acompañan permanentemente, a cada uno de los entrevistados, de las entrevistadas que han pasado a lo largo de estas 10 temporadas y que seguramente seguirán prestigiando cada uno de nuestros encuentros. Como va a suceder hoy con nuestro invitado, con quien vamos a hablar de continuidad empresarial. Se sabe que la forma de constitución empresarial, diría yo, predilecta en nuestro país es la empresa familiar, pero que tiene sus bemoles, sus particularidades a la hora de la conformación y por sobre todas las cosas a la hora de la continuidad empresarial, cuando es esta la característica, la empresa familiar. Pero vamos a presentar a nuestro invitado y ya comenzamos a desarrollar este tan pero tan interesante tema aquí en Jaque Mate. Abogado, profesor universitario y consultor especialista en Derecho Empresario, con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas familiares y pymes. Su trayectoria académica incluye haber sido profesor en las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Comercial y Empresas Familiares en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN. Combina su trayectoria académica universitaria con una práctica profesional sólida, aportando soluciones jurídicas innovadoras y estratégicas para empresas de distintos tamaños e industrias. Su enfoque se basa en el estudio continuo del derecho y en la aplicación de criterios modernos para garantizar calidad y eficacia en cada caso. En su práctica profesional, trabaja junto a un equipo de colegas especializados, lo cual le permite abordar integralmente los desafíos de las empresas familiares y pymes, ofreciendo soluciones adaptadas a cada necesidad. Bienvenido a una nueva partida de Jaque Mate, Ignacio López. Y después de esta presentación es el momento de darle la bienvenida a Ignacio López, que ya nos acompaña para hablar acerca del tema propuesto. Ignacio, bienvenido. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Hola Sergio, ¿cómo estás? El agradecido soy yo por la invitación. Bueno, trabajando muchísimo con empresas familiares y felizmente, digo, para pensar en las oportunidades de trabajo, es una figura muy común en el rubro de las distintas organizaciones en la República Argentina. Sí, hay mucho trabajo y creemos que va a haber más en este rubro porque es increíble que el 90% de las empresas del país sean empresas familiares. Pero sin embargo, en la facultad, cuando explicamos este tema de empresas, hablamos en general, pero en realidad después se fue descubriendo que la empresa familiar tiene características particulares que nos obligan a pensarla y a estudiarla desde otro lugar. Dentro de esas características particulares, ¿qué encontrás como para resaltar, Ignacio? Sobre todo los vínculos, es decir, primero los vínculos, que es lo que llamamos aspectos ambivalentes, es decir, se conocen tanto los integrantes de esa familia que por un lado refuerza el vínculo entre ellos y hace que trabajen codo a codo para sacar la empresa adelante, pero también eso cuando va todo bien. Ahora, cuando va mal, también se conocen tanto que se pueden hacer mucho daño. Entonces, es una empresa que requiere un asesoramiento, que requiere conversaciones sobre todo, para que todos los integrantes de la familia estén alineados. La empresa familiar integra la familia y la empresa también, que son dos aspectos que en sí se rigen por parámetros diferentes, ¿no? Porque la familia nos rige el amor, la armonía, el dar el todo por el otro, pero en cambio en la empresa buscamos criterios de eficiencia,
buscamos criterios de rentabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para amalgamar ambos sistemas? Y ese es un poco el desafío de quienes estudiamos empresas familiares. Sin dudas. Y pensaba mientras marcabas esto del alto porcentaje de empresas que justamente son empresas familiares en la Argentina, probablemente tenga que ver también con nuestra idiosincrasia, donde la familia ha ocupado, y uno entiende que sigue ocupando, un lugar demasiado central en nuestras vidas, como eje, como motor. Por lo cual, para el ADN, para el gen de la empresa, partir desde esta noción de empresa familiar puede ser más accesible o quizás, como vos marcabas, en alguna instancia fortalecernos, pero al mismo tiempo entiendo que quizás sea más sencillo la continuidad de una empresa donde no hay vínculos familiares, que justamente cuando se hace necesaria la sucesión, el traspaso en las empresas familiares, ahí aparecen esas dificultades que a lo mejor no están en el comienzo. Claro, ahí vos nos planteás varios temas que me gustaría que fuiste mencionando, ¿no? Por un lado es propio de nuestra cultura. Nosotros, en nuestra cultura, le queremos dejar todo a nuestros hijos. Y de hecho, por eso tenemos legítimas tan altas, digamos, en nuestra cultura. Lo que uno hace en vida es para sus hijos. En otras culturas, en la cultura anglosajona, es muy frecuente que los grandes millonarios o los grandes empresarios de Estados Unidos donen su fortuna a obras de beneficencia. En nuestra cultura, en general, se deja a los hijos, queda en la familia. Entonces, ya ahí tenemos una primera descripción cultural, ¿no? Y otro tema que vos ahí mencionás es el traspaso generacional. Vos fijate que ahí el tema que tocás es muy sensible, porque el traspaso generacional es un problema propio de la empresa familiar que no lo tiene la empresa no familiar. Cuando la empresa es no familiar, cuando dos amigos hacen un emprendimiento y llega el fin porque cumplieron 80 años y se quieren retirar, la venden o la cierran. Y ya. Ahora, cuando la empresa es familiar, nos obliga a pensar cómo continuar. Pero ese traspaso generacional está lleno de desafíos, porque implica que el padre en algún momento se va a tener que retirar, y qué hace luego de retirado, ¿no? Es un desafío, porque van a venir los nuevos hijos y tenemos que elegir cuál de todos ellos va a ser el líder de la compañía, porque si hay una pelea interna por el liderazgo, hay que controlar esa pelea interna. Porque los hijos van a venir con las pautas que ya internalizaron de la cultura de la empresa, pero van a venir con pautas propias. Entonces, tenemos un montón de desafíos en el traspaso generacional que no se nos dan en las empresas no familiares. Esa planificación sucesoria, que podríamos denominarla de esta forma, sí es menester hacerla con asesoramiento profesional, con gente que conozca. Nos puede ayudar, puede descomprimir en esa tarea que para la familia suele ser compleja. Sí, ahí yo diría tres aspectos de la planificación patrimonial que me parece importante. Por supuesto, el impositivo, el legal, digamos, tiene que hacerlo un abogado para que respete las leyes de sucesiones de nuestro país, el Código Civil y Comercial que regula los parámetros de la sucesión, y también considerando el respeto por todos los integrantes de la familia. Me parece también que acá, cuando se hace planificación, requiere ciertas conversaciones. Incluso hasta si el padre quiere tomar alguna decisión, siempre es recomendable que lo haga manifestándoselo a los hijos por qué toma la decisión que toma. Mientras los padres pueden actuar como árbitros, si se quiere, y pueden dar las explicaciones de por qué hacen las cosas de determinado modo, y pueden amalgamar un criterio general en la familia. El problema está que cuando eso no se planifica y el padre no está y deja la sucesión sin una estructuración ordenada, tenemos el problema que son todos hermanos y todos se creen con igual derecho, todos lo tienen, y ahí no es difícil. No tenemos quien nos haga de árbitro, ¿no? Tenemos que ir a un juez. Y no es recomendable las cuestiones de empresas familiares someterlas a las consideraciones de los jueces, porque en la justicia sale caro,
porque en la justicia decimos lo peor del otro, porque la justicia tarda mucho. Entonces, no es lo recomendable. Lo recomendable es que en el seno de la familia tengamos conversaciones sanas, transparentes, honestas, y que de allí surja un consenso y posteriormente, luego del consenso, un documento que plasme ese acuerdo. Bueno, de ese documento que uno podría denominar protocolo, estatuto, vamos a charlar en el próximo bloque, si te parece, Ignacio, porque llegar a la instancia de esta redacción, y seguramente has participado en muchas empresas, supone un desafío extra también, pero lo charlamos en el próximo bloque, si te parece. Perfecto. Y lo decíamos en el cierre del bloque anterior, dentro del seno de una familia, llevar las cuestiones a la redacción, al documento, por allí puede resultar chocante de alguna manera. Pero este es el principio de la salvación de la empresa familiar cuando hablamos de empresas de estas características y la posibilidad de una planificación sucesoria sana, vigorosa y que le dé continuidad justamente a la iniciativa que pensaron nuestros antepasados. Sí, ahí lo importante, posteriormente vamos a llegar a los documentos, pero también antes de los documentos están las conversaciones, y esas conversaciones que tiene que tener la familia, decíamos también en el bloque anterior, tienen que ser honestas en el sentido de que cada uno manifieste lo que quiere para su vida. Y luego de esa conversación honesta, porque muchas veces también se planifica en base a supuestos, va a querer continuar en la empresa, pero ¿y realmente quiere continuar? ¿Le preguntaste si quiere continuar? Entonces, esa conversación de llamar a tu hijo y decirle, ¿vos querés quedarte en la empresa? Eso es muy importante. A partir de que se fueron charlando los diferentes temas, luego lo razonable sería ponerlo por escrito, no por una cuestión de desconfianza, sino por el contrario, como una forma de ir plasmando lo que se conversó y se acordó. Casualmente utilizaste la palabra desconfianza. Justamente cuando hablamos de empresa familiar, la solución, marcás vos en tus redes sociales, no es la confianza, sino la previsión. Es decir, las cosas no giran en torno a la mera confianza, sino más bien estamos hablando de cuestiones vinculadas a la previsión, que en cualquier ámbito de la vida son importantes. Y además también, Sergio, por ahí te puedo agregar que si vos lo dejás previsto y por escrito, las reglas son objetivas, no son personales también. Muchas veces pasa eso. Te doy un ejemplo. Nosotros ponemos en un documento que no pueden ingresar a la familia los parientes políticos. Supongamos que una determinada empresa tome esa decisión. Prefiere manejarse solamente con los hijos de los dueños. Podría ser una definición, ¿no? Y si nosotros lo dejamos por escrito de antemano, luego, llegado el caso, y lo escribimos cuando los hijos tienen 20 años, luego cuando uno de esos hijos cumple 35, 40, se casa y se plantea, che, por ahí mi mujer quisiera entrar a trabajar en la empresa, le podemos decir, mirá, ¿te acordás que hace años habíamos dicho que nuestro criterio general era que no? No la conocíamos a ella, no es contra ella. Es una idea que nosotros tenemos desde hace 20 años y la tomamos por estas razones. Entonces, cuando nosotros mostramos ese documento, le damos una solución al caso impersonal. Y de ese modo evitamos el conflicto. Nadie se lo puede tomar personal, no le puede doler, o le podemos dar las razones para que entienda que no es contra esa persona. Y está el otro punto que vos en algún momento mencionaste de aquella persona que se quiere retirar de la empresa, que no siente el hecho de tener la responsabilidad de la continuidad. Nosotros estamos en una región, una zona muy rica desde el punto de vista agropecuario. Bueno, en tu zona también, la zona de Tandil es muy rica desde ese punto de vista. Y allí también se observa mucho este fenómeno, ¿no? Es decir, bueno, los que iniciaron con prosperidad un emprendimiento agropecuario, muchas veces los hijos no tienen ni la intención ni el conocimiento de continuarlo. Ese es un caso, la posibilidad de la salida voluntaria, pero también se da esta situación del hijo que siente que no es demasiado tenido en cuenta. Es bastante común en el desarrollo de la empresa familiar. ¿Esto existe? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se aborda?
Sí, ahí dos temas. Por un lado, respecto de los que se quieren ir voluntariamente, lo tenemos que prever. Primero tiene que estar previsto en el contrato constitutivo o estatuto de la sociedad de la empresa. Eso es importante preverlo primero en el contrato y luego prever la posibilidad de comprarle esa parte, es decir, cómo se la vamos a comprar, porque como vos bien decías, cuando son empresas agropecuarias y si se lleva parte del campo, estamos hablando de valores altos. Entonces, el problema del retiro de un socio es el desfinanciamiento que provoca. Eso es un tema a considerar y agrego ahí también, porque está emparentado, el fallecimiento de uno de los herederos o de uno de los socios. El fallecimiento de uno de los socios puede ser que le compremos a los herederos la parte y de modo tal que no se incorporen a la empresa familiar. Podemos prever que sí o que no, pero si la respuesta es que no se van a incorporar, tenemos que prever también cómo pagarle esa parte. Eso se suele solucionar con seguro de vida cruzados entre los hermanos, que suele ser una herramienta muy útil. Imaginemos una empresa agropecuaria de 3 hermanos, entre ellos tienen seguro de vida cruzado. Si uno de ellos falta, los otros 2 cobran el seguro de vida y le pagan a los herederos la parte, ¿no? Puede ser una buena solución. Respecto, perdón. De aquel que se siente no tenido en cuenta, pero que quiere estar. Del que no se siente parte, gracias. Respecto de eso, hay que primero charlar por qué no se siente parte. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es, porque si lo hacemos sentir muy mal, puede ser que después él tome un encono contra la familia o contra la empresa y eso se convierta en un eventual juicio. Entonces, nunca hay que hacer sentir a alguien tan lejos de nosotros. Eso se soluciona con conversaciones y esa conversación puede terminar en, ¿realmente querés venir? Vení y te definimos un lugar en la empresa, puede ser un esquema, o no querés venir o no tenemos lugar, ¿qué hacemos con esa persona que no quiere o que no nos resulta útil en la compañía? ¿Cómo lo podemos compensar con otros bienes? Pero ahí lo importante es que él puede estar afuera de la empresa, no habría problema en eso. Lo que sí tenemos que tener cuidado es no hacerlo sentir fuera de la familia. Entonces, yo creo que ahí podemos tener esa conversación para poder compensarlo con otros bienes y que siga siendo parte de la familia y quizás no de la empresa, porque él no siente. Pasa muy frecuentemente, por ejemplo, con empresas productivas. Imaginemos agro y tienen un hijo médico, típicamente. A mí hace poco me pasó con una empresa de construcción, una desarrolladora. Entonces, el médico no quería ser parte, se le dieron bienes, inmuebles concretamente, y no es parte del elenco accionario de la compañía. Sigue siendo parte de la familia, no es parte de la empresa. Y todas las partes están conformes con esa solución. Vamos a charlarlo en el próximo bloque. Utilizaste en varios pasajes el término conversación, hablarlo, conversarlo, pero me genera la inquietud y prácticamente la respuesta entiendo que va a ir por ese lado, que es mucho mejor hacerlo con un asesoramiento integral, pero si te parece lo analizamos en el próximo bloque. Dale. Iniciamos el tercer y último bloque de nuestro programa, no por ello menos importante. Seguimos charlando con Ignacio López dentro de instantes nada más aquí en Jaque Mate. Y recuerden que si quieren volver a disfrutar de esta entrevista lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Jaque Mate por TV. La invitación es para que se suscriban y van a encontrar una galería muy interesante de temas y de abordajes, sobre todo por el nivel de nuestros entrevistados que han participado de Jaque Mate a lo largo de estas 10 temporadas. Ahora seguimos hablando de continuidad empresarial, de empresa familiar, ya cerca del cierre de Jaque Mate de esta semana, junto con el asesor Ignacio López. Ignacio, planteabas la instancia de diálogo como, bueno, en todos los ámbitos de la vida el diálogo es importante, pero cuando se trata de las pasiones familiares, pero que al mismo tiempo están relacionadas con aspectos legales, impositivos, como vos marcabas,
Creo que una manera de acotar esa conversación, de acortar camino, es que sea con un asesoramiento profesional de gente que conoce de la materia de empresas familiares, como, no sé si la palabra es la correcta, pero como una suerte de moderador de ese cúmulo de intenciones familiares. Sí, parte de las tareas que tiene un consultor de empresas familiares, que en esto el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, el IADEF, viene trabajando muy fuertemente, es formar profesionales para que puedan acompañar a la familia en estos procesos. Básicamente, como bien decís, todo parte de una conversación. Al principio, quienes estudiamos para ser consultor de empresas familiares, lo que intentamos ayudar a la empresa es que inicialmente los acompañamos en las primeras conversaciones, en donde muchas veces son un poco frías o por el contrario, porque no se hablan, o me ha pasado al revés, que han sido un poco álgidas porque hay ciertos enconos entre los integrantes. Entonces, lo que vamos haciendo es poco a poco ir tratando los diferentes temas en un orden en el que nosotros prefijamos, porque consideramos que va a ser y vamos a ir encontrando en ese orden diferentes puntos de encuentro que va a ir haciendo que se vayan sintiendo más cómodos en la conversación. Y como vos bien decís, se va moderando, se plantea un tema, se va moderando y vamos buscando siempre el consenso, que que todos se sientan escuchados, es muy importante, que todos se animen a hablar, porque también me pasa mucho que a veces todos me dicen, lo que decidan está bien. No alcanza con que el decidan están bien. ¿Qué querés vos? ¿Qué sentís que hay que hacer? Digamos, la opinión de todos es importante porque así conformamos el consenso. Y un consenso real. Si hay alguien que no opina y se quedó con una piedra en el zapato, una incomodidad por no haberlo dicho, eso al tiempo va a saltar. Entonces, siempre es preferible, digámoslo ahora, todo lo que tengamos que decir, con respeto, lo garantizamos en esas conversaciones que todo el mundo se sienta escuchado, que todo el mundo hable y que todo el mundo escuche. Y a partir de allí, poco a poco, se van consiguiendo los consensos. Se acerca la pregunta relacionada con el jaque mate, que le da nombre a nuestro programa. ¿Entendés que el jaque mate está en esa continuidad empresarial de la cual hablábamos en el comienzo del programa, o en un proceso maduro, consensuado, donde todos se expresen como marcabas? ¿Tu jaque mate es más el proceso o el decir, bueno, esta empresa tiene continuidad, es una empresa familiar con continuidad de años, lo hemos logrado? ¿Dónde lo percibís más? Creo que la clave, yo lo pondría en la conciencia de que tenemos que hablar de estas cosas. Lo que cambia la partida es saber que en algún momento todo esto hay que hablarlo, como decimos, como venimos hablando, con honestidad y transparencia, y eso va a hacer que luego empiezan las conversaciones y empiece ese proceso virtuoso hasta llegar al eventual acuerdo. Entonces, me parece que esa sería la clave. Ignacio, agradecidos por tu tiempo, por tu participación en nuestro programa, y es un tema verdaderamente apasionante porque además lo conocemos. No hay absolutamente nadie que esté compartiendo esta entrevista que no conozca una empresa familiar, el desarrollo, el devenir, algunas con inconvenientes, otras que son orgullo en cada una de nuestras regiones. Bueno, este concepto de empresa familiar tiene tanto que ver con la argentinidad, así que nos encantó poder charlar contigo. Yo muy agradecido porque me hayan invitado y por seguir fomentando la cultura de las empresas familiares que, como vos decís, atraviesa la cultura de nuestro país, y bueno, ojalá que haya muchas más y que sean sanas y con prosperidad. Gracias por la invitación. Una vez más, el agradecimiento ya cerca del cierre de nuestro programa a Ignacio López por habernos acompañado, por haber aportado claridad en este tema, diría yo, que es de una necesidad muy marcada, porque todos conocemos una empresa familiar cercana. Algunas las conocemos con dificultades, justamente por esto del traspaso generacional, y aquellos otros casos que también son ejemplo de éxito merecen justamente la atención
y el análisis de temas y de puntos como los que abordamos junto con Ignacio López en esta entrevista. Recuerden que en nuestras redes sociales van a encontrar todas las novedades vinculadas con Jaque Mate. Los invitamos, allí figura en el pie de pantalla, a que nos sigan para conocer más respecto de esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela, con la cual deseamos reencontrarnos dentro de 7 días, agradecidos a cada uno de ustedes que nos acompañan permanentemente con Jaque Mate, con esta propuesta, y nuestra intención, decíamos, es en una semana volver a poner las piezas en movimiento para una nueva partida. Nos reencontramos, gracias.